Luis Pérez de Hacha, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Gracias por invitarme. No, al contrario, eres doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y eres egresado de la Libre de Derecho. Es correcto. Y te has hecho cargo de un amparo que presentaron un grupo de intelectuales, que luego se tituló Yo Contribuyente en Twitter, y al cual se sumaron además 45,000 o 50,000 firmas. Y esta es la historia de una condonación que hizo el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2008 a estados y municipios. ¿Por qué no lo explicas? Mira, el fondo es efectivamente que los estados y municipios retienen a sus trabajadores, al igual que todos los patrones, el impuesto sobre la renta, sobre sus sueldos y salarios. Los estados y municipios habían incurrido en una irregularidad. Lo retenían a sus trabajadores, pero no lo pagaban al SAT. Cualquier empresario que haga eso va a la cárcel. A la cárcel, por fraude fiscal. Sin lugar a dudas, la historia reciente de México así lo demuestra, sin excepción. En diciembre de 2008, el presidente Calderón les da la primera condonación y les dice para que de manera integral y definitiva se solucione el problema. Es una amnistía porque les perdona los impuestos, pero también los delitos cometidos. Pero les establece una condición. En los años subsecuentes ustedes ya van a pagar bien, es decir, en 2009, 10, 11 y 12. Ni siquiera les iba a incrementar paulatinamente, sino cada año ya iban a pagar lo que había que pagar. Fue un esquema gradual, pero tenían que pagar. No era pagar 100%, sino les decía, ustedes retienen el 100% y me pagan el 20%. Lo cual 40%. seguía siendo completamente ilegal. Seguía siendo irregular, pero bueno, ya, pónganse en orden, acomoden sus números y acomoden sus papeles. Pero no lo hicieron. En 2009 a 2012 no se regularizaron. Estaban en falla los estados y municipios. Llega 2013 y el Congreso de la Unión les da una nueva condonación, ahora a través del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación. Un nuevo perdón fiscal, no obstante que ya era un cúmulo de irregularidades muy amplio. Estamos hablando de cuántos gobiernos municipales, de cuántos gobiernos estatales y de qué monto. Es un hoyo negro. No se sabe qué estados y municipios se acogieron al perdón, porque había condiciones. No sabemos quiénes no se acogieron al perdón, quiénes siguieron irregulares, no sabemos cantidades. Te doy un ejemplo. La Auditoría Superior de la Federación para el año de 2012 estima que fueron 18 o 20 mil millones de pesos. Para 2012. Para 2012. Es un estimado. Sigue siendo un hoyo negro. Si tomamos este estimado como promedio, tendríamos unos 100,000 millones de pesos. Pues son 10 años, más o menos lo que implica el perdón, 200,000. 200,000. Es que la cantidad que le pongamos, sea especulativa o no, es correcta, porque no tenemos forma de corroborarla. Los ciudadanos, los otros, que sí pagamos impuestos y que por lo tanto estamos hoy, se vuelve más acuciante el tema, sometidos a una fuerte presión. Vaya, hasta en los celulares, ¿cuál es la noticia reciente, no? Sí, la noticia reciente es que Hacienda puede obtener la información que quiera de cualquier llamada de cualquier contribuyente simple y llanamente porque la solicite. Es y correcto. la obligación de las compañías es entregársela en 24 horas. Bueno, pero eso lo platicamos otro día si quieres. Sí, estás perfectamente invitado para eso. Ahora, es en ese contexto de que el sistema de administración tributario no da la información donde se interpone este amparo o por qué lo interponen los... Se interpone con dos enfoques. Primero, no había una razón constitucional para darles la condonación. ¿De dónde la diferencia? Segundo, Sí, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. pues nosotros somos los de segunda y ellos siguen los estados y municipios O sea, son los tú y privilegiados. yo a la cárcel. A ellos no les nosotros pasa nada. Pagamos y a la cárcel y pagamos de todas formas, ¿eh? Sí, claro. Y a ellos se les condona y no van a la cárcel. Pero además hay otro tema aquí. Hay un manejo de dinero. Que le quiten al trabajador los estados y municipios y no lo paguen al SAT, bueno, se quedan con un dinero que no está presupuestado. No sabemos si se destinó a algo. Podemos pensar de buena fe, se destinó a una carretera, pues sí. O podemos pensar de mala fe, Jaime. No, pero hay que pensar de buena fe. Bueno, esas cosas no ocurren en México, ¿no? Bueno, pensemos de buena fe entonces. Aunque pensemos de buena fe, hay reglas del juego. Era broma. Pensemos de mala fe. Pensemos de mala fe. Pero pensando de buena fe incluso, mira, se tiene que presupuestar, se tiene que ejecutar correctamente el dinero y se tiene que rendir cuentas del uso del dinero y se tiene que fiscalizar ese dinero. Entonces esos
20,000 millones de pesos de 2012, suponiendo que fuera la cantidad correcta, está perdida. Entonces nadie rindió cuentas, no pasó nada fiscalmente ni en el manejo del dinero, que es otra de las responsabilidades grandes que está implicada, está involucrada en esta parte del yo contribuyente. Ahora, en cualquier país democrático que funcionara realmente con control y con rendición de cuentas y transparencia, nadie tendría que solicitar un amparo, primero porque no debería de ocurrir, y segundo porque si ocurriría, pues entonces estas cuentas serían públicas, ¿no? Entonces, de ahí viene la necesidad de interponer un amparo, porque no hay una información que dé la autoridad. No hay una información y además también recordemos por el otro lado, está el SAT con un énfasis muy radical, sin sustento constitucional, del secreto fiscal en este tema. Un secreto fiscal que en términos de la Constitución tampoco es inválido. El secreto fiscal solo procede, perdón, el secreto en temas de dineros públicos, sí, solo cuando esté involucrada la seguridad nacional, que la simple razón no la soporta. No da. Ahora, ¿cuál es la ruta que sigue entonces este amparo? ¿Qué hacen los intelectuales inicialmente? Presentamos el amparo en febrero del año pasado. Pero primero solicitaron esta información al SAT, supongo yo. No, nos fuimos directamente contra la ley de ingresos. Ya la experiencia del secreto fiscal estaba agotada, ya sabíamos qué pasaba ahí. Entonces nos fuimos en amparo contra la ley de ingresos, con una modalidad que se le llama interés legítimo, es un concepto que fue introducido en junio de 2011 en la Constitución para proteger de mejor manera los intereses de los ciudadanos. Para eso se introdujo. Incluso mediáticamente así fue cubierta esta reforma. El juez de distrito dijo que no teníamos interés legítimo, logramos que el asunto llegara a la Suprema Corte y se acaba de resolver. A ver, antes de que entremos a esa resolución, define interés legítimo, porque es importante el concepto. El interés legítimo es, ¿sabes qué? Ya vamos a defender lo que la Constitución establece, con independencia de mis intereses estrictamente personales. El amparo tradicionalmente ha defendido la vida, la libertad, la propiedad, mi intimidad, lo mío, de mí, muy individualista. El interés legítimo ya protege lo mío en un contexto de todos, un contexto colectivo. Vamos a proteger la Constitución porque todos estamos interesados, todos estamos beneficiados. Saber qué pasó con nuestros impuestos porque pagamos impuestos y son nuestros dineros. Es el gasto público que se ejerce, son nuestros dineros. Interés legítimo. No es un dinero patrimonial de un funcionario, de un gobernante, ¿no? Y además era un dinero federal, que tiene su origen, esto es más delicado, del sueldo de los trabajadores. Sí, porque además ahí literalmente es un robo, porque si esto no se convierte en impuesto, pues alguien se quedó con él. Eso se podría tipificar como robo, supongo yo. Como nosotros le llamamos, ¿dónde quedó la bolita? ¿Y entonces qué pasó? El juez de distrito, que es el juez que resuelve en primera instancia el amparo, dijo que no teníamos interés legítimo. Entendemos por qué no, es decir, es un concepto nuevo que meritaba una exploración mayor. Llega el asunto a la Suprema Corte en la primera sala. La ponencia del ministro Cosío Díaz, que es el que redacta un proyecto y lo somete a votación de los otros 4 ministros, sostuvo que sí teníamos interés legítimo. Perdón, el ministro José Ramón Cosío. Ya. Presenta, hay que subrayar el nombre porque es un ministro que está del lado de los ciudadanos. Digamos que es un ministro que dice que los ciudadanos sí tenemos derecho, entre otras cosas, a ver dónde está el dinero y por qué se les anda perdonando a los estados y municipios. Que eso era un paso muy significativo para los efectos, no solo de este amparo, sino para cualquier otro tema que involucre dinero público. Se somete a la votación de los otros ministros. No estaban los 4, la señora ministra Olga Sánchez Cordero parece que faltó por motivos de salud, y los otros 3 ministros votaron en sentido contrario al proyecto. O sea, una sala tiene 5 ministros. Una sala tiene 5 ministros, primera sala, segunda sala, otros 5 ministros, son 20 ministros, y son 10 ministros y hay un presidente, lo que integra el pleno, 11 ministros. Aquí es primera sala, 5 ministros, ministro Cosío presenta el proyecto, doña Olga Sánchez Cordero estaba ausente, creo que por motivos de salud, el caso es que no estuvo, y los otros 3 ministros votaron en contra del proyecto de Cosío, lo que significaba que estaba en contra de nuestro interés legítimo. Y por vía de consecuencia, votaron para que se desechara nuestro amparo. Entonces, nombres, ¿quiénes fueron estos 3 ministros? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Saldívar y Jorge Pardo Rebolledo. Y en el caso del primero,
de Gutiérrez Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ortiz Mena, ahí también hay un conflicto de interés, ¿no? Porque él era director o jefe del SAT. jefe del SAT en 2008. En 2008, diciembre de 2008, le tocó al menos instrumentar ese decreto de condonación del presidente Calderón. Y entonces, ¿hay un conflicto de interés ahí evidente o estoy suponiendo falsamente? Hay un Porque él falla sobre este asunto que lo involucra de alguna manera. Me puede dar la idea a mí de que conforme lo que escribió en la prensa, los otros ministros consideraron que no tenía conflicto de intereses. Si leemos literalmente lo que nuestro amparo, en enero de 2013 lo que se planteó fue la condonación para atrás de lo irregular y él estaba como jefe del SAT. Y sí hay el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que tuvo que excusarse. Ahora, si los otros ministros consideraron que no tuvo por qué excusarse, por qué no votar en la sesión, ahí sí tenemos poco margen de maniobra. Ahora, el tema mediáticamente, socialmente, políticamente es muy cuestionable. No hay responsabilidad alguna a cargo de un ministro cuando no se excuse. Ahora, esto ya es cosa sellada. Ya se acabó. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. ¿Ya no puede pasar el pleno de los ministros? Ya no, ya se acabó. ¿Por qué? Porque es la última instancia. El sistema judicial mexicano en el juicio de amparo, la Corte es lo de arriba, ya. Lo que resuelve la Corte, ahí queda. ¿Pero por qué no lo resolvió el pleno de los 11 ministros? Pudo haberlo resuelto, queda a consideración de los propios ministros si lo suben al pleno de la Suprema Corte. Pero entonces todavía lo podrían subir si ellos consideran que es necesario que esto se vuelva a... Solo casos que no han sido resueltos. Son casos para resolverse al pleno. Si ya están resueltos en sala, ya se terminaron. Estamos ideando nuevos mecanismos, vamos a ir por el lado del IFAI. La nueva integración del FAI es más enfática en estos momentos de que no opera el secreto fiscal, ya por unanimidad. Acaba de emitir una nueva resolución en este mismo tema en mayo de este año. Vamos a ir por ese lado y estamos juntando grupos de trabajadores para que también presenten otro juicio de amparo ya con interés jurídico, es decir, es mi dinero, no era el dinero de los intelectuales y hay personajes distinguidos, era mi dinero, es el mío. Entonces ya estamos articulando, ya estamos integrando grupos de trabajadores. En ese caso, siendo así, el asunto del interés legítimo sería mucho más salvable, supongo yo. Sí, sin lugar a dudas. Por eso estamos ajustando la estrategia. ¿Y tiene posibilidades de prosperar? Tendría mejores posibilidades de prosperar, conforme lo que también nosotros fuimos entendiendo que se fue argumentando por los ministros en pláticas que ellos han sostenido. Ahora, lo que hay que lamentar aquí es el comportamiento de todos, pero particularmente de la Suprema Corte de Justicia, porque supondría pues que ya en un esquema verdaderamente legal y constitucional debería darle la razón a los ciudadanos y no escudarse en este tipo de argumentos, ¿no? Se nos acabó el tiempo. Que es uno de los planteamientos. La Constitución, la reforma en derechos humanos dice que tiene que ser para defender de mejor manera los intereses de los ciudadanos. Yo creo que la Corte tiene el reto, tuvo la oportunidad de voltear a ver con mejores ojos esa parte de la Constitución para beneficiar al ciudadano. Con eso cerramos. Luis, muchas gracias, te agradezco mucho. Un gusto. Y estás emplazado para la próxima. Buenas noches, hasta la próxima semana en Contexto.